Hellraiser y Halloween, dos franquicias de terror muy icónicas con conceptos muy diferentes. Halloween es un slasher creado por John Carpenter. El villano de las películas es Michael Myers, un asesino que de niño mató a su hermana en Halloween. Michael normalmente viste de overall, prácticamente no puede morir, como arma principal siempre tiene un cuchillo de cocina y siempre tiene puesta una máscara de color blanco. Y el rostro de la máscara es de William Shatner. Halloween es una de las piedras angulares del género slasher, sirviendo como inspiración para otras películas como Viernes 13 o Scream. Y por otro lado, Hellraiser trata temas como el sadomasoquismo, el placer, el dolor o las tentaciones. La película está basada en la novela de Clive Barker de Hellbound Heart. En este mundo existe la caja de los lamentos o la configuración del Lemarchand, un rompecabezas en forma de cubo que al ser resuelto, invoca unos seres que son demonios para algunos y ángeles para otros. Y también son fanáticos del BDSM. Estos seres se llaman cenobitas y son liderados por Pinhead. Lo que buscan es enseñarle a los humanos lo que es el verdadero dolor y placer, bajo las órdenes de Leviatán, un ser más antiguo que la creación que busca el orden y ve a los humanos como un obstáculo. Ambas fueron muy exitosas en su momento y como era de esperarse tuvieron varias secuelas, unas buenas, unas decentes y otras muy malas. Las secuelas fueron creadas por orden de uno de los productores más infames y asquerosos de todo Hollywood, Harvey Weinstein. Da la casualidad que este mismo año y mes ambas vuelven, Halloween con su final y Hellraiser con su reboot. Creo que ya se dejó muy en claro que son dos franquicias que han existido por mucho tiempo. Pero ¿sabes que por allí en el muy lejano 2004, Michael Myers casi se pelea contra los cenobitas en una película que iba a estar dirigida por John Carpenter y escrita por Clive Barker, los mismos creadores de sus personajes? ¿Cómo es que esta idea nunca se llevó a cabo y sobre todo, qué es lo que iba a pasar? Bueno, pues ponte cómodo y acompáñame a ver esta historia. Pero antes que nada suscríbete al canal porque hay muchas cosas que te puedo mostrar. O un asesino con máscara de William Shatner se te va a aparecer. Bienvenido al rincón de Richie e iniciemos con el video. Tal vez esto te sorprenda, pero la primera idea no la tuvo ni Weinstein, ni Barker, y mucho menos John Carpenter. La tuvo Dave Parker. ¿Y quién diablos es Dave Parker? Bueno, ahorita te explico. Es un cineasta que se enfoca en películas de terror, siendo sus más populares The Dead Hate the Living y The Hills Run Red. Todo inició en la década de los 90. Primero Dave Parker le ofreció a la compañía de Sean Cunningham la idea de una película de Freddy contra Jason, pero estos la rechazaron porque pensaban que iba a ser un fracaso. Después de que le rechazaran la idea, buscó otro estudio con franquicias reconocidas y vio que Dimension Films tenía dos muy importantes, Hellraiser y Halloween, por lo que se puso a crear un tráiler usando imágenes de ambas franquicias y le puso como título Halloween. Pero ¿cómo iba a hacer para que las mitologías de estas dos franquicias se fusionaran? La respuesta a esto era la inmortalidad de Michael Myers. Él buscó darle una explicación, por qué es como es. Parker no escribiría un guión como tal, pero en una entrevista que le hicieron daría un resumen de lo que iba a pasar. La película iniciaba con un flashback y veíamos a un Michael de niño pidiendo dulces en Halloween. En eso llega a una casa y se encuentra con el señor de las botas negras. Así es, el que aparece en Halloween 5. A Michael le darían la configuración del lamento, este la abre y saldría un demonio llamado Samhain, el señor de los muertos. Samhain estaba harto del infierno y poseería al joven Michael dotándolo de inmortalidad. Luego de este encuentro Michael mataría a su hermana y así es como conocemos por qué es como es y por qué no muere. Pasaron los años y las personas querían destruir la casa de Michael en Halloween, y en las paredes de la casa encontraron la configuración del lamento. La abrieron y así es como Pinhead llegaría. Michael llegaría a su casa porque ve que hay gente ahí. Cuando Pinhead ve a Michael, siente la presencia de Samhain en él, por lo que iniciaría una batalla en el mundo real y al final terminarían peleando en el mismo infierno. Al final Dimension Films rechazaría la idea ya que pensaban que no iba a tener éxito y lo veían como algo arriesgado, y porque otro estudio ya había rechazado la idea de Freddy contra Jason. Pero quién diría que en unos años después este crossover por fin sería y haría que se reconsidere esta idea. En el 2003 llegaría Freddy contra Jason, un crossover que, como había mencionado antes, ya se tenía planteada desde los 90. En un principio se pensaba que iba a ser un fracaso, ya que a diferencia de estos tiempos donde un crossover es bastante común, en esas fechas era algo muy arriesgado, pero sorprendentemente la película recaudaría $114 millones, con un presupuesto de 30 millones, siendo un éxito total.
De hecho, es bastante curioso que en uno de los borradores de la película, los dos se encontraban peleando en el infierno y de la nada Pinhead aparecería diciendo: caballeros, ¿cuál es el problema? Como New Line Cinema no poseía los derechos de Pinhead, esto se descartó. Freddy contra Jason animó a otros estudios a hacer crossovers, llegando después Alien vs Predator. Todo el éxito de Freddy contra Jason hizo que Dimension volviera a reconsiderar la idea de Halloween. A finales del 2003, Dimension por fin pondría una fecha de estreno para la película en Halloween de 2004. Doug Bradley, el actor de Pinhead, nos contaría en una entrevista que se le hizo en la revista Your Move los planes que tenía Dimension con este potencial crossover. Al oír que Dimension tenía este potencial crossover, se puso en contacto con Clive Barker. Clive le dijo que él iba a escribirla y que John Carpenter volvería de retiro para dirigir la película. Básicamente, los creadores de los personajes serían los encargados de hacer posible el proyecto, y esto nos lo confirmaría Barker en una entrevista que se le hizo en el documental Halloween 25 años de terror. No se sabe exactamente si Barker sí escribió un guión, pero lo que sí se sabe son ideas que tenía y que Doug Bradley nos cuenta. Clive decía que la parte versus, la parte Michael Myers contra Pinhead, estaba un poco fuera de lugar, que era aburrido porque Michael no hablaba, lo que lo convierte en una decepción para Pinhead. Él no quería que hubiera una pelea de golpes. Lo que Clive Barker quería encontrar eran los paisajes donde Hellraiser y Halloween se unieran. Para Clive, Halloween funciona como una película clásica de vampiros. Michael Myers es Drácula y Dr. Loomis es Van Helsing. El Dr. Loomis pasa gran parte de la película advirtiéndole a las personas que no saben a lo que se enfrentan. Le dio a Michael un elemento sobrenatural y misterioso que lo hizo tan poderoso. Ya estaba la idea de que era algo no humano y Clive sintió que podía experimentar con eso. Barker veía a Michael Myers como un pervertido sexual sadomasoquista y un asesino en serie, lo que sería suficiente para despertar el interés de Pinhead. Se veía el potencial o la confianza que le tenía Dimension a este crossover, y este potencial que le veían se vio cancelado. Dimension le veía potencial a este crossover, pero el que no le veía nada de potencial era Mustafa K, un productor que tenía los derechos de Halloween en ese momento, por lo que no se dio los derechos. Pero la otra gran razón por la que se canceló fue porque en la página web de Halloween le pusieron una encuesta a los fans sobre si querían un crossover con Hellraiser. Votaron alrededor de 84.427 personas y el 54% de esas personas dijo que no. Este no puede ser porque la gente ya estaba harta de ver cómo estaban arruinando ambas franquicias. Puede ser que ellos pensaran que esto era como la culminación de lo peor que podían hacer. Y así es como este crossover que casi se hace y que iba a tener a los creadores de los personajes involucrados en el proyecto, se canceló. En lo personal soy fan de ambas franquicias, pero cuando vi esta idea por primera vez se me hizo ridícula, ya que Michael siempre se ha mostrado como alguien sin poderes pero que no puede ser asesinado, aunque se le puede hacer daño. Nunca se le había dado una explicación a esta inmortalidad, aunque lo más probable es que sea por el guión, porque ya saben, secuelas y dinero. Hasta que llegó el culto de Thorn, un culto que lo controlaba y los sacrificios que él hacía de sus familiares eran la razón de su inmortalidad. Pero aún así, con todo esto, Pinhead puede partirlo a la mitad sin problemas. Él controla cadenas y tiene telequinesis, y si bien lo han matado, él vuelve aún más fuerte. En pocas palabras, Pinhead está roto y Michael no. Si me quedo con una de las dos opciones, definitivamente me quedo con la de Carpenter dirigiendo y Barker escribiendo. Básicamente porque conocen a sus personajes y pudieron haber entregado algo bastante decente, aunque no estaba exento de que podía haber sido bastante malo. Aunque esa idea de Barker de ver a Michael como un pervertido sexual sadomasoquista, siento que no combina con él. Y esa es la historia de Halloween, el crossover cancelado de Michael contra los cenobitas. Es bastante común que muchas de estas ideas nunca lleguen a hacerse, normalmente por temas de derecho o sienten que va a ser un fracaso, y estas ideas terminen siendo un pudo haber sido. Y si te quedaste con las ganas de ver crossovers de terror aparte de Freddy contra Jason, también está Frankenstein contra el Hombre Lobo, Sadako contra Kayako, y si te gusta leer cómics, también está Jason contra Leatherface, Jason contra Jason X o Jason contra Freddy y contra Ash. Ah, y por cierto, el título Halloween como tal también es el nombre de una banda de heavy metal alemana. ¿A ti qué versión de la película te hubiera gustado ver? ¿La de Dave Barker o la que Clive Barker escribe y John Carpenter dirige? Y para ti, ¿quién crees que hubiera ganado? ¿El Boogeyman Michael Myers o el sacerdote del infierno Pinhead? Espero que te haya gustado el video, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartirlo. Yo soy Richie y adiós.